Bueno, bienvenidos a una nueva clase de ética, en este caso arrancando con Los Redondos, en ese estribillo de Preso en mi ciudad, donde dice atrapado en libertad. Los Redondos tienen como letras así como muy filosóficas, que están geniales para arrancar, sobre todo con un autor que ustedes ya han visto y que han trabajado en filosofía, que es Simon Bauman, o Zygmunt Bauman, como lo queramos pronunciar, con la voz un poco estropeada, más de lo normal. Me interesa destacar en Bauman, de alguna manera, cómo si bien no es un pensamiento ético como los que venimos destacando, es decir, no piensa desde una ética que aporte una solución, diríamos, a los problemas contemporáneos, sino más bien piensa en por qué tenemos problemas para elaborar una ética, y en todo caso por qué el mundo en el que vivimos es un mundo difícil para encontrar una brújula ética y una brújula en general, ¿no? Hay dos libros que no tienen nada que ver con Bauman, pero son dos de los mejores libros que alguien puede leer en su vida, creo yo, sobre todo en distintos contextos, y son esos libros que si bien nos parecen fantasiosos, tienen mucha realidad. Uno es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ¿sí? Y el otro, muy conocido seguramente por ustedes, o lo habrán repasado, es 1984, de George Orwell. Tengo así como versiones baratas, por así decirlo, y son libros que se editan en un millón de editoriales, y tienen editoriales baratas para poder hacer una primera lectura, ¿no? Ya buscar por ahí una versión de una traducción mucho más exacta y demás, pero no, son todos libros que son escritos en inglés, así que su traducción al castellano no va a variar de una edición a otra. Les recomiendo muchísimo que lean cualquiera de los dos, porque sirven muchísimo para ver el mundo. ¿Por qué los traigo a colación? Porque para Bauman hay parte del mundo descrito por Orwell y por Huxley en el mundo actual. Es decir, Bauman considera que el mundo en el que estamos sumergidos mezcla la idiotización a partir de la espectacularización de la vida y de la venta de una felicidad de cartón, diríamos, o de una felicidad líquida, como la que va a decir él después. Ahora vamos a ir al concepto. Y al mismo tiempo eso se combina con una sociedad extremadamente vigilada. Bauman, que es un autor que murió hace muy poco, hace 3 años, murió en 2017,
de lo que él llama una modernidad líquida, es decir, él analiza de alguna manera todo el tránsito de la modernidad, es decir, cómo la modernidad y el capitalismo han moldeado nuestra vida, y de alguna manera qué aspectos de esa vida han permanecido, es decir, tienen rasgos perdurables, y cuáles son los rasgos que no, es decir, cuáles son los rasgos que de alguna manera se inscriben dentro de un elemento mucho más, él lo llama líquido, en el sentido, eso que muta tan rápidamente y de tanta manera que nunca adquiere una verdadera consistencia, ¿no? Entonces Bauman dice, en nuestra posmodernidad hay rasgos de esa modernidad mucho más sólida. Y el principal rasgo que Bauman destaca es la idea de un individualismo cruento, ¿sí? Y esta idea de lo que dice Bauman como un individuo asediado, diríamos, ¿no? Es decir, un individuo que de alguna manera, sin estarlo, parece estar solo, diríamos, ¿no? Es decir, un individualismo tan impregnado que da la sensación de que aún sin estarlo nos parecemos estar solos, ¿no? Y bueno, nada mejor que un contexto pandémico y cuarentenoso para entenderlo, diríamos, ¿no? Es decir, de repente nos encontramos ante una realidad que nos demuestra, ¿sí?, el grado extremo de vincularidad que tenemos, y al mismo tiempo, ¿sí?, la noción de parecer que eso, o que esa vinculación, que esa vincularidad nos sumerge en mayor soledad, digamos, ¿no? Es esta especie de contradicción que marca Bauman. La primera característica para Bauman es que el sistema capitalista inscribe dentro de nuestra realidad material y cotidiana no solamente la idea del fetichismo, la mercancía y todo lo demás, sino además la idea de una vida extremadamente flexibilizada, ¿no? Es decir, los tiempos se flexibilizan, las jornadas laborales se flexibilizan, entonces eso, dice Bauman, es eso que es material, diríamos que se traduce en términos de la materialidad constante de nuestras vidas, y que de alguna manera está inscrito en nuestros trabajos, en nuestra carrera, en nuestra vida cotidiana, la llevamos también, dice Bauman, eso también se traslada, se hace carne en los vínculos, ¿sí?, que tenemos a diario. Es decir, nuestros vínculos se vuelven flexibles, se vuelven poco consistentes, se vuelven de alguna manera esto, ¿no? Se vuelven como poco profundos, ¿sí? Y por lo tanto tenemos, dice Bauman, una mayor cantidad de vinculaciones, pero al mismo tiempo una menor cantidad, ¿no?, o calidad, diríamos, de esas vinculaciones. Es decir, tenemos mucha vinculación, ¿sí?, y las redes sociales exacerban esto también, ¿no? La idea de nuestros amigos de Facebook, nuestros amigos de Instagram, el Twitter, ¿sí? Tenemos una vinculación que parece extenderse a todo el mundo, y de repente esas vinculaciones son fugaces, son muy, diríamos, inútiles en algún punto. Entonces, ¿cuál es, para Bauman, dónde radica esa liquidez de las vinculaciones? ¿Cómo consideramos a la otra? El otro, para Bauman, pasa a ser alguien portador de peligro, dice Bauman, y además portador de incertidumbre. La otra persona no solo es distinta a mí, ¿sí?, cualquier persona es distinta a mí, y por lo tanto eso me genera, diríamos, una exigencia mutua, genera una exigencia mutua para vincularse
de conocimiento, pero además, dice Bauman, el problema está cuando esa otredad me genera incertidumbre a mí. Y cualquier otredad genera incertidumbre. Cualquier otredad genera un no saber qué va a pasar. Entonces dice Bauman, eso que es incertidumbre se ha traducido en los últimos años como traducción al peligro. No el peligro en el sentido de decir, bueno, me puede, no sé, sacar un arma y pegarme un tiro. Ahora vamos a ir a otros casos. Sino el peligro que significa que esa otredad me pone en cuestión a mí. Que esa otredad desnuda de alguna manera, ¿sí?, lo que no soy, diríamos, ¿no? O mejor dicho, desnuda, ¿sí?, aquello sobre lo cual yo me genero, ¿sí?, convicciones, ¿no? Y esto es lo que Bauman plantea, ¿no? Que en la búsqueda en una vida tan flexibilizada, la búsqueda de certezas internas se ve justamente puesta en riesgo por la otredad. ¿Qué es lo que, diríamos, de alguna manera dice Bauman? Nosotros, digamos, en esa otredad, dice Bauman, en esa incertidumbre y ese peligro, claramente dice Bauman, al fomentar el individualismo por sobre la vinculación, por sobre el compañerismo, sobre la amistad, sobre un lazo comunitario, etc., se genera todo lo que podemos pensar que son características del individualismo, ¿no? La falta de compromiso, ¿no? La idea del desarraigo, la idea de la falta de, diríamos, de sensibilidad, de empatía, el gran miedo a perderse en una situación amorosa, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hablar, no voy a hablar de eso, pero por ahí lo vamos a tocar cuando veamos la parte de género, ¿no? Como de alguna manera las, entre comillas, nuevas formas de amor pueden significar mucho más esto que un lazo de respeto. Pero ahora después voy a volver con eso. Esa otredad, dice Bauman, se agrava, se exacerba cuando esa otredad no solamente es un otro, una otra, un otro, sino que además ese otro, diríamos, es más que nada alguien aquí quien ya está catalogado como marginal, como un marginado, ¿sí? Entonces, no solamente, ¿sí?, no solamente esa persona le corresponde una incertidumbre y un peligro, sino directamente una amenaza concreta. Y por lo tanto, dice Bauman, ¿sí?, hace falta, ¿sí?, la idea, ese individualismo temeroso ante eso, exige o demanda un orden, ¿tá? Y acá se toca un poco, y después lo voy a extender, a lo que plantea Foucault, pero con otros, no solo en Vigilar y Castigar, sino en sus distintos libros, en su Historia de la locura, de la sexualidad, etc., con respecto a dónde están los lugares de la marginalidad, cuáles son los lugares de la marginalidad, diríamos, ¿no? Es decir, esto que nos parece, que naturalizamos, ¿no?, como el lugar de lo marginal. El lugar de lo marginal y de lo enfermo está en el hospital, en las cárceles, en los psiquiátricos, pero son las villas, son la gente que vive en la calle, son, hasta tanto lo identificamos incluso con países, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que el migrante sea un migrante paraguayo, peruano o boliviano, a que el migrante sea un migrante brasilero, uruguayo, ¿sí? Ni que hablar si es de Italia, España y más, ya eso es otra, es la élite, ¿no? Entonces, lo que Bauman plantea es que en esa otredad, ¿sí?, también hay una categorización, hay una
clasificación, perdón, de esa otredad. Esa otredad siempre es una otredad que representa incertidumbre y peligro, pero no de la misma manera cuando ese otro, diríamos, es un otro definitivamente marginal, ¿sí? Y marginado, ¿sí? Entonces, en eso, dice Bauman, se juega no solo la vincularidad, sino los miedos que la propia modernidad líquida, diríamos, ha exigido al individuo. La modernidad líquida, además de haber cortado esos elementos de certeza que había, le exige al sujeto ser libre, ¿sí? Es decir, no solamente, ¿sí?, el sujeto está obligado a ser feliz, sino obligado a ser libre, dice Bauman, ¿no? Y esa libertad es una libertad, digamos, como puesta así, tirada, y de repente esa libertad es una libertad a la que estamos obligados a someternos, diríamos, ¿no? Pero es una libertad, dice Bauman, bajo ciertos criterios, no es una libertad en función de el poder expresar, el poder decidir sobre la política de nuestro país, digamos, sobre el ejercicio de derecho igualitario. No, es una libertad en función de la libertad de mercado. Si la libertad sobre la cual el individuo está obligado a ejercer es la libertad de comprar, vender, viajar, tener esto, lo otro, diríamos, ¿no? Es decir, y unir libertad muchas veces a propiedad y acumulación, ¿no? Otro gran tema, justo en un momento en donde salieron esas supuestas marchas, ¿no? Por el pedido de la defensa de la propiedad privada, ¿no? De repente la propiedad privada es la única propiedad que existe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, de alguna manera, dice Bauman, las personas en esa libertad solamente pueden encontrar alguna certeza, o pretenden buscar o encontrar alguna certeza que no lo da el mundo laboral, que no da el mundo de las vinculaciones. En esa libertad que es mercantilizada y que es individualista, se pretenden encontrar estas certezas que han desaparecido. Hacemos un corte, como siempre, como para que no sea tan aburrido, y continuamos para terminar de desarrollar la de las vincularidades y las formas de actuar.